Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Luis Valentín. Actualmente soy estudiante doctoral de la Universidad de Berkeley y soy integrante del laboratorio de la doctora Jill Banfield y el doctor Dave Savage. Naturalmente soy de la Isla del Encanto, Puerto Rico, y en el día de hoy me gustaría compartir lo que es un día en el laboratorio, lo que hacemos, lo que estudiamos, pero antes me gustaría compartir un poco más de mi historia personal. Como bien ya saben, soy de Puerto Rico y durante mi formación como científico tuve la oportunidad de realizar diferentes internados de veranos en diferentes partes de Estados Unidos y siempre tuve la curiosidad por los microbios, entender lo que hacen, qué comen y dónde los podemos encontrar. No hay camino directo para ser científico, pero durante la travesía puede ser influenciado por diferentes experiencias que formarán a un científico. Siempre estuve fascinado por las ciencias y la microbiología. Sin más preámbulos, comencemos con un mundo invisible. Los microbios nos pueden ayudar a mejorar el planeta y nuestra salud. De hecho, es fácil pensar que hemos descubierto la mayoría de las especies en el planeta. Pero no es así. Aún solo conocemos una pequeña fracción del mundo microbiano. Solo un 5% ha sido posible cultivar. Mis intereses científicos son descubrir nuevos microbios, entender cómo crecen, cómo comen, y con el fin de poder utilizarlos como herramientas biotecnológicas para tener un mejor planeta. Pero la mayoría de los métodos utilizan cultivos puros. Y muchos jugadores importantes, en este caso microbios, no se logran cultivar. Por tal razón tenemos que utilizar métodos sin tener que cultivar. Interesantemente, en los últimos años, el precio de la secuenciación genética ha disminuido drásticamente, hasta el punto de que ahora podemos estudiar el ecosistema en su totalidad. Este campo es mejor conocido como la metagenómica. Es el estudio de secuencias genómicas. Este campo es relativamente nuevo y nos ayuda a comprender mejor las nuevas y vastas regiones inexploradas del mundo natural, lo que bien conocemos como el microbioma. Parte de mi tesis doctoral incluye el estudio de microorganismos que no podemos cultivar, pero por medio de la metagenómica hemos podido entender su capacidad metabólica, el rol que juegan en los ecosistemas y utilizar su información genética como herramientas biotecnológicas. Este instrumento, así de pequeño, puede secuenciar diferentes muestras. Lo más interesante es que lo puedes llevar contigo a diferentes partes del mundo, inclusive lugares remotos, y poder secuenciar organismos presentes en muestras y quién sabe si muchos de ellos son nuevos, nunca antes vistos. Eso está bien cool. Pero para entender un poquito más cómo funciona esto, vamos al laboratorio. Bienvenidos al laboratorio. Ahora les voy a estar hablando un poco más acerca de lo que hacemos con las muestras que colectamos en diferentes ambientes. Estas son diferentes muestras que enviamos a secuenciar y con este pequeño instrumento podemos secuenciar en el laboratorio y en otras partes como por ejemplo hospitales o inclusive parques nacionales hasta en el océano. Bueno, y ahora que pusimos la muestra en el instrumento podemos secuenciarla. Y lo más interesante es que podemos tener la data rápidamente. Podemos observarla y poder encontrar candidatos que podemos utilizar con aplicaciones en la biotecnología. Por ejemplo, una vez que vemos la muestra, la podemos enviar y ponerla a crecer en estos medios de cultivo, en la incubadora. Eso toma alrededor de unas 24 o 48 horas y luego podemos purificarla y ver cómo la proteína se comporta. Usualmente son nuevas proteínas, tenemos que hacer diferentes ensayos, pero lo interesante es que aquí en el laboratorio del profesor Savage podemos colaborar con otros científicos como la profesora Jennifer Doudna y podemos elucidar estos mecanismos
Esta es la parte interesante que a mí me encanta hacer en el laboratorio. Pero para entender un poco mejor cómo funciona la metagenómica y cómo manejamos la data, vamos a utilizar la analogía de un rompecabezas. Es decir, cuando yo recibo toda esta data genómica, tenemos que darle sentido. Utilizamos programas sofisticados para entender quién está ahí, qué hacen y cuál es su rol principal en el ecosistema. Lo mismo hacemos con un rompecabezas. Una vez que podemos tener ciertos miembros de la figura o del rompecabezas completo, podemos llamarlo un genoma cerrado o completo. Y así podemos entender el rol de cada individuo en la figura. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes figuras que tienen un rol principal en el rompecabezas. Asimismo sucede en el ecosistema. Cada individuo o microorganismo tiene una capacidad en el ecosistema, pero en ocasiones no podemos encontrar ciertos miembros porque son no muy abundantes o no se encuentran presentes en la muestra en ese momento. Este rompecabezas muestra cómo funciona la metagenómica y cómo tratamos de entender el rol de diferentes microbios en el ecosistema.